Buenas noches, y aquí en Lima ya son las 7 de la noche. Hoy nos acompaña, como casi todos los jueves, un nuevo autor, y para nosotros es un honor y un placer que esta noche nos acompañe Ricardo Celis Flores desde Miami. Lo tenemos, son las 8 de la noche en Miami, 7 de la noche acá en Perú, y pues nosotros muy contentos de que hoy podamos estar conversando con este autor y este reconocido periodista, una de las personalidades más reconocidas en los medios hispanos, con trabajo de más de 3 décadas en el campo periodístico. Durante todo este tiempo, pues ha cubierto todo tipo de eventos deportivos, desde olimpiadas, copas mundiales, series mundiales de béisbol, tazones colegiales, Super Bowl, NBA, infinidad de eventos deportivos. Ricardo Celis Flores, pues, además fue corresponsal para Univision Network durante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, y pues durante toda su carrera ha recibido una infinidad de premios y galardones reconociendo su gran labor en los medios hispanos. Ricardo Flores es ganador de varios premios Emmy de parte de la Academia de Televisión, Artes y Ciencias. En 2003 recibió el premio a la excelencia televisiva por parte de la Organización Mundial de Boxeo. Es hasta el momento Ricardo Celis, pues, el único periodista que ha trabajado en Telemundo Network, Univision Network, ESPN Deportes, Time Warner Sportsnet, Fox Deportes, HBO, una infinidad de medios. Y bueno, con esta trayectoria, pues ha narrado muchísimas peleas de boxeo. Es la voz oficial de los partidos de la NFL en español. Pero hoy nos acompaña no para hablar de deportes. Hoy no lo vamos a estar escuchando narrar ningún evento deportivo. Hoy nosotros queremos hablar con él y escucharlo hablar de su primera obra, su primer libro, Pisando Serpientes, El Tesoro Sagrado o el Apocalipsis Esperado. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Así es, Kat, muchísimas gracias. Muy largo el resumen, hay que acortarlo de alguna manera, pero muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo. Un placer para nosotros, Ricardo, y pues queremos hablar directamente ya de tu libro. Queremos comenzar sabiendo, pues, son más de 30 años de experiencia en el ámbito deportivo. ¿Por qué este libro de narrativa? Me llama muchísimo la atención. ¿Por qué decidiste iniciar que tu primera obra fuera una novela de intriga? ¿De dónde nace esa afición por la narrativa? Bueno, esto nació hace 10 años. Es un proceso que llevo recopilando mucha información, muchos artículos acerca de este tema. Comenzó hace 10 años cuando yo estaba cubriendo el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Tuve la oportunidad de llevar a mi familia, llevé a mi esposa y a mis hijos al Mundial. Cuando terminó el Mundial, fuimos a Europa, nos fuimos a París, y en París fuimos a visitar la Catedral de Notre Dame. Allí en la Catedral de Notre Dame hay muchísimos artefactos. Por supuesto, esto fue antes de que se quemara, que estuviera el incendio. Y una de las imágenes que tienen en la Catedral de Notre Dame es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando yo estaba viendo la imagen, estaba tomando fotos de la imagen, mis hijos estaban al lado mío, yo les estaba hablando en español. Al lado mío había una monja que me imagino que por su acento era una monja española, y ella me preguntó de dónde era. Cuando yo le dije que era mexicano, ella me preguntó si sabía, si conocía todos los códigos secretos que están dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ahí, Kat, soy sincero, en ese momento me dio pena porque no conocía nada. Soy católico, pero no soy un devoto de la Virgen de Guadalupe, y tampoco sabía de los códigos secretos. Y desde entonces, desde el 2010, yo comencé a recopilar artículos. Cada vez que me encontraba un artículo, lo ponía en una carpeta dentro de mi computadora. Cuando comenzó la cuestión de la pandemia el año pasado, en febrero, en marzo, yo comencé, bueno, como yo soy un freelance, soy contratista, o sea, yo trabajo trabajo, o sea, por freelance. Me quedé sin trabajo y no tenía nada que hacer. Como soy súper hiperactivo, tenía yo que estar haciendo algo. Y entonces me encontré esa carpeta dentro de mi computadora y la comencé a leer otra vez. Y me interesó tanto todo esto acerca de los códigos secretos que comencé a escribir la novela. Y comenzó de la nada, comenzó así precisamente. En una entrevista, leí por ahí una entrevista que creo que te hicieron previamente aquí en la editorial, y además
en los agradecimientos de tu libro mencionas precisamente a tu hijo Ricky, que dices que te alentó a escribir precisamente sobre esta temática, y contándome esta historia, pues cuéntanos un poco sobre eso, justamente, ¿no? ¿Quién motivó a quién a escribir sobre este tema? ¿Sabías ya? Tienes más de 30 años fuera de México. Sí. ¿Cómo fue reencontrarte también con tus raíces? Bueno, es algo bastante curioso. Mi hijo se llama Ricardo no por mí, sino por Ricardo Peláez, un futbolista. Mi hijo nació durante el Mundial de Francia 98 y yo estaba en televisión, y entonces hice una apuesta con el comentarista de noticias en ese momento, que el primer jugador mexicano que anotara un gol yo le iba a poner hacia mi hijo. Entonces pudo haber sido Cuauhtémoc Blanco, pudo haber sido otros, y afortunadamente fue Ricardo Peláez. Entonces, cuando yo le comento eso a mi hijo, él me dice: papá, a mí me hubiera gustado llamarme Cuauhtémoc, a pesar de que él nació en Miami. Él habla español, pero su idioma principal es el inglés. Y él le ha gustado mucho la cuestión de estudiar sobre los aztecas y sobre su pasado, porque básicamente él es mexicano cubano, su mamá, mi esposa es cubana, ¿eh? Y de ahí comenzó. Entonces, siempre que le comentaba, oye, escribí esto sobre el libro, y él le interesaba muchísimo, ¿eh? Y es más, él ahorita en estos momentos está haciendo la traducción al inglés del libro, ¿eh? Me parece una historia maravillosa, además que creo que es muy enriquecedor y muy bonito saber que en la construcción de esta obra y de este libro, pues también fue un momento agradable y bonito entre padre e hijo, ¿no? Este proceso también. Claro, claro, y eso ayuda. Y te digo, fue durante el proceso de la pandemia. Mi hijo vive en Los Ángeles. Yo estaba en ese momento, yo estaba viviendo acá en la ciudad de Miami, porque yo vivo 6 meses en Los Ángeles, 6 meses en Miami por cuestión de trabajo. Y entonces él estaba solo allá en Los Ángeles. Todos estábamos en constante comunicación: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y todo eso. Y mientras yo estaba escribiendo el libro, le iba comentando lo que iba escribiendo, y a él le fascinaba muchísimo. Por eso la primera dedicación es para mi hijo. Te ayudó, me imagino, te ayudó en los procesos de investigación, porque justo quería preguntarte sobre eso. El libro está cargado de muchas notas históricas, datos históricos, religiosos, geográficos, culturales, que me pregunto, ¿cuánto tiempo demoró ese proceso de investigación? Hablando que tu hijo también estaba en esto, pues, ¿te ayudó bastante en este proceso? Me ayudó para algunos datos, sí me ayudó bastante mi hijo, sí. Yo estuve yendo mucho a la biblioteca, leía muchos libros, por supuesto, acerca de las matemáticas en la religión, todos los códigos secretos de la Virgen de Guadalupe, acerca de las sociedades secretas en Latinoamérica, sobre el gobierno mexicano, sobre la conquista de México, sobre la revolución. Y entonces todo esto está dentro del libro de una manera, de un thriller, de un libro de suspenso, que poco a poco te va llevando. En Estados Unidos, en inglés lo decimos un scavenger hunt, que te va llevando de una clave a otra clave, a otra clave, y al final de cuentas das con el resultado. Y es algo que yo hacía mucho con mis hijos. Cuando ellos eran pequeños, yo me los llevaba a un campo de golf y escondía botellas, ponía botellas con mensajes secretos en un árbol, por ejemplo, y ponía otra botella en una toma de agua, y otra botella en una casa que se había quemado. Y entonces era el scavenger hunt. Buscábamos esas claves, y al final de cuentas yo enterraba monedas viejísimas, ¿sí? Y ellos las descargaban. Y no sabes, Kat, cómo lo disfrutábamos nosotros hacer ese tipo de cosas. Y entonces eso es parte de lo que me llevó a escribir el libro de esa manera. Me encanta esta historia, porque además el libro, con lo que estás contando, pues nos damos cuenta que tiene no solamente un trasfondo histórico, también tiene un trasfondo familiar, y uno se encuentra muchísimas cosas con este libro. Aquí lo tengo y quiero ir compartiendo, pues, para que hablemos un poco ya a fondo de esta novela. Como tú mismo la estás comentando, es una novela de misterio, de intriga, que te lleva, y lo conversábamos hace rato, pues, te invita a investigar, a buscar, porque estás leyendo y te encuentras con hechos históricos que te motivan a saber, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, me gustaría que habláramos ya un poco más
de esta novela quiero ir compartiendo y que vayas revelando un poquito, no mucho, para que la gente pueda descubrirlo a través de las páginas del libro, sobre los misterios que tiene la Virgen de Guadalupe y todos los detalles que hablas en el libro. Okay. Vamos a compartir. Bueno, el libro comienza, los primeros capítulos del libro comienza con el robo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe, que está allá en el Tepeyac, en la Ciudad de México. La imagen de la Virgen de Guadalupe es la segunda imagen más venerada en el mundo católico. 20 millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe todos los años para venerar esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe hay muchos códigos secretos que, o sea, se conocen porque todo esto fue algo que yo estaba investigando. Dentro de la imagen hay muchos códigos secretos de la Virgen de Guadalupe y lo vamos a ir hablando un poquito, poco a poco sobre todo esto. Por ejemplo, la cabeza inclinada hacia la derecha, esa es una señal de los aztecas, de los indios aztecas, de reverencia hacia la persona con la cual estaban hablando. Ella, cuando está hablando con Juan Diego en ese momento y después con Juan Bernardino, los indios, o sea, vamos a llamarles indios a los aztecas porque fueron conquistados por Hernán Cortés, tenían la costumbre de mirar hacia abajo, no mirar de frente, no mirar o sea, a los ojos, porque se sentían que era una falta de respeto. Entonces, por esa es una de las señales por parte de la Virgen de Guadalupe. Dentro de las pupilas de la Virgen de Guadalupe, después de que hicieron unos estudios, aumentaron la imagen 2.500 veces y vieron la silueta de 13 personas dentro de la pupila de la Virgen de Guadalupe. Esto es tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, todas en perspectiva, según en el cuadro que estaban, en el cuarto que estaban, donde se presentó Juan Diego la imagen a Fray Juan de Zumárraga. Las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe, es como estaba la constelación en México ese 12 de diciembre, el 12 de diciembre de 1531, pero no visto de la tierra hacia el cielo, sino visto del infinito hacia la tierra. Está bien interesante todo esto. Las flores que están dentro del vestido de la Virgen de Guadalupe, si tú colocas un mapa de la República Mexicana en la imagen de la Virgen de Guadalupe, las flores de hollín, se llaman las flores Nahuay hollín, están colocadas en posiciones donde están los volcanes dentro de la República Mexicana, dentro de México, ¿sí? En 1979, un biofísico, el biofísico Philip Callahan, le hizo un estudio a la tilma de Juan Diego, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y se dio cuenta de que estaba a una temperatura constante de 36 grados a 37 grados. Cuando ellos bajaban para medir la temperatura en el vientre de la imagen, se veía que estaba un poco más caliente, como que la imagen estuviera embarazada. Por esa la situación que tiene el listón, la Virgen de Guadalupe. Lo que sí, hay unos añadidos que le hicieron los españoles después para tratar de igualar un poco a la Virgen de Extremadura, a la Virgen que fue traída a México por Hernán Cortés. Esos añadidos son los rayos que salen, los destellos que salen de la Virgen de Guadalupe, el angelito y la luna menguante por la cual está parada la Virgen de Guadalupe. Eso todos fueron añadidos después por sacerdotes católicos españoles a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, exactamente. Bueno, estábamos hablando ya de las imágenes dentro del libro de Pisando Serpientes, los cuales es un libro que está combinado, tiene ficción con realidad, mucho de la realidad y cosas históricas desde la conquista de México hasta nuestros días. Hay alguna relación muy grande de la Virgen de Guadalupe con los aztecas. La Virgen de Guadalupe, vamos a ver la imagen de Coatlicue. Coatlicue fue la diosa de los aztecas, que era la madre de todos los dioses para los aztecas. Esta Coatlicue, esta es una estatua que existe, está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y es una estatua de 3,5 metros de altura, pesa 3 toneladas, y es realmente una estatua abominable, porque todo lo que representa Coatlicue es
bastante feo. Tiene 2 serpientes de cabeza, ¿sí? Sus manos tiene 4 extremidades superiores que son culebras que están emergiendo del interior del cuerpo. Y esta búsqueda de la tilma cuando en el libro, por supuesto, nos lleva a conocer más de Coatlicue, la relación que tiene Coatlicue con la Virgen de Guadalupe. En su abdomen, como pueden ver, tiene una calavera, y la manera en que los aztecas veneraban a Coatlicue, hacían sacrificios humanos de mujeres embarazadas, le sacaban los fetos, decapitaban a los fetos, los colgaban de collares, ¿sí? Sus garras, sus pies son 2 garras de águila y sus manos son lo único que indica el movimiento hacia adelante de los aztecas. Pero Coatlicue, los aztecas la veneraban a ella en el cerro del Tepeyac, justo donde la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego. Y ahí es cuando vemos la realidad de lo que es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe nunca le menciona el nombre Guadalupe a Juan Diego ni a su tío Juan Bernardino en las apariciones que tiene ella con los aztecas, porque el diálogo es un diálogo realmente muy hermoso que hay entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, es en náhuatl, ¿sí? Y el nombre Guadalupe no existía en ese entonces en México. En 1521 es cuando los españoles conquistan México. 10 años después, en 1531, es cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego y ahí le dice que su nombre es la Virgen de Tecuatlazupe, la Virgen de Tecuatlazupe, que significa la que aplasta o pisa la serpiente. Cabe destacar que el nombre Coatlicue significa la mujer de la falda de serpientes. Así que ese es el reemplazo que hizo la Virgen de Guadalupe de una diosa a otra diosa que era Coatlicue, que una aberración abominable como los aztecas la veneraban a esta diosa. Hay muchas similitudes del 12. Les recuerdo, el nombre Guadalupe no existía en ese entonces en México. Esa es una evangelización que hacen los aztecas, hacen los españoles a los aztecas, incluyendo el nombre de Tecuatlazupe, la bautizan como la Virgen de Guadalupe, porque ya existía anteriormente en Extremadura, España, la Virgen de Guadalupe, una virgen negra, una virgen que fue tallada en madera y había sido encontrada dentro o cerca del río Guadalupe. Y entonces ahí es donde los españoles cambian el nombre de la Virgen de Guadalupe. Pero esa es solamente una de las tantas cosas que se van a enterar dentro del libro, Kat. Sí, justamente te quería comentar, pues, ¿te imaginabas tú todos estos misterios y todos estos datos y estas similitudes que hay además entre la Virgen de Guadalupe y no me atrevo a decirlo el nombre porque necesito ir la chuleta, como dicen por ahí. ¿Te imaginabas esta cantidad de similitudes? No. Mientras más leía, mientras más investigaba y mientras más estaba estudiando para este caso, para escribir el libro, me di cuenta de todo lo que, la representación azteca tan fuerte hasta nuestros días y especialmente con la cuestión de la Virgen de Guadalupe. El primer libro y el libro Pisando Serpientes, precisamente por eso es el nombre Pisando Serpientes, porque es el nombre, lo que significa el nombre Tecuatlazupe, ¿sí? Que es Pisando Serpientes. Cuando la Virgen se le aparece, nada más para explicarle un poquito a la gente, cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego y al tío de Juan Diego, que es Juan Bernardino, nunca les dice que es Guadalupe, porque el nombre no existía en México, ese nombre no existía en México. Les dice que es la Virgen de Tecuatlazupe, la que llegaba para pisar y aplastar a la serpiente, que era Coatlicue, que también estaba, precisamente los aztecas la veneraban ahí en el cerro del Tepeyac. Cabe destacar que todo esto, los españoles, cuando comienzan a hacer una evangelización, hacen una evangelización masiva de millones y millones de indígenas americanos que los pasan a ser católicos. Y entonces, si tú te llamabas Tonatiuh, o te llamabas Quetzali, o te llamabas Cuauhtémoc, bueno, pues ahora te vas a llamar Pedro, y ahora te vas a llamar Juan, y ahora te vas a llamar Hernán, y ahora te vas a llamar Federico, ¿sí? Todos los nombres españoles, porque era la manera en que ellos lo hacían.
los españoles tenían era cuando estaban en el momento de esa evangelización masiva, como te digo, con todos los aztecas. Así que fue bastante interesante eso, ¿no? Y ahora, antes de seguir mostrando las imágenes y hablando un poco más de esta simbología y del libro, pues a propósito que mencionas todo esto, toda esta historia, quiero preguntarte, Ricardo, para ti, ¿qué significa o qué crees que pueda significar esta novela, que si bien es ficción, pues tiene tantos datos? ¿Qué puede representar o qué puede significar Pisando Serpientes para los mexicanos y para los hispanos? Bueno, yo creo que los mexicanos, bueno, es no solamente para los mexicanos, es para todos los latinos, para toda la gente que quiera conocer un poquito más, tener un poquito más de conocer un poquito más la historia sobre esto, porque te digo, es sumamente interesante. Hay un libro que se escribió que es el Nican Mopoa. Es el primer libro que se escribió sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este libro es prácticamente la joya de la literatura náhuatl. ¿Sí? Y vamos a ver aquí precisamente esta página. Esta es una de las primeras páginas del libro. Es un libro de 16 páginas escrito en náhuatl. ¿Sí? Que la historia de este libro también es sumamente interesante, porque ese es un libro que se escribió fue en 25 años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue en 1531, así que fue escrito en 1556 por un indígena que se llamaba Antonio Valeriano. Era un indígena increíblemente culto, que hablaba latín, hablaba español y náhuatl, por supuesto. Él escribe este libro y 200 años después, en 1800, se lo roba un ministro de Relaciones de México, ¿sí? Que es expulsado del país, se lo roba y se lo lleva a Europa, ¿sí? Junto con otros documentos guadalupanos. Cuando él se muere, los herederos de este ministro mexicano, ¿sí? Hacen una subasta y subastan esta información, estos documentos, ¿sí? Con la Biblioteca Pública de Nueva York. Así que estos documentos, en estos momentos, el Nican Mopoa y muchos documentos de la época de 1500 de México están en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y en este documento es donde explica toda la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque Antonio Valeriano, el que escribe este documento, el Nican Mopoa, Nican Mopoa significa aquí se narra, él habló en los últimos años de Juan Diego, para explicarle todo esto, y es precisamente lo que indica el Nican Mopoa. Y en el libro, pues, detallas todo esto y además hablas ahora de las 16 páginas, pero en el libro hay más. Bueno, en el libro hay más. Por eso eso es lo bonito de la ficción, del suspenso. El libro habla de más páginas y más páginas que tienen códigos más secretos sobre esto. Pero te digo, mucho de lo que se habla en el libro, de este libro, Pisando Serpientes, es verdadero. Claro que el robo de la imagen de la Virgen de Guadalupe no es parte de la ficción, de lo que hace este libro, esa trama tan bonita. Y te digo, a mucha gente que lo ha leído hasta el momento, todo el comentario ha sido bastante positivo. Querías compartir también un poco la comparación y sería chévere que las personas que están con nosotros conectados pues puedan ver la comparación de la que hablabas, ¿no? De la Virgen. Como se puede dar cuenta, una de las comparaciones de Coatlicue con la Virgen de Guadalupe es que la Virgen de Guadalupe está embarazada. El listón que lleva la Virgen en la cintura para los aztecas era la señal de que la mujer estaba embarazada. Con Coatlicue, la imagen que ven a la derecha, ¿sí? También lleva un listón en la cintura. El pecho es de una mujer lactando. Y, o sea, esa es una de las comparaciones. La comparación es de que los aztecas veneraban a Coatlicue o Tonatzin, como le decían también a esta estatua. La veneraban en el Cerro del Tepeyac. En el Cerro del Tepeyac era un cerro que estaba entre Tenochtitlán y la Ciudad de México y pasaban por ahí. Era el curso que pasaban los indígenas para ir de una ciudad a otra. Y ahí es donde se le aparece la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Otra de las cosas que queríamos mostrar era acerca de los añadidos que le hacen después a la Virgen de Guadalupe. Y de esos añadidos, uno es la media luna.
La media luna en la imagen original de la Virgen de Guadalupe no existía. Ese es uno de los añadidos que le pone España simplemente para poner de que los católicos eran mejor que los musulmanes o el Islam, ¿sí? Porque hay que recordar que los musulmanes, los árabes, durante cientos de años conquistaron España, estuvieron en España. Cuando ya España logra la independencia de los musulmanes, esa fue una de las maneras de hacerlos mostrar que ellos eran superiores a los musulmanes. Y es la imagen, la media luna, la luna menguante, es una de las imágenes del Islam, de los musulmanes. Qué interesante todo esto y qué interesante que a través de este libro pues podamos combinar esa ficción y esa realidad. Me pasó a mí leyendo el libro que las personas que nos gustan los libros de misterios y de intriga, pues yo soy amante de este género. Cuando empecé a leer el libro, sentí y me recordó mucho el Código Da Vinci de Dan Brown. Y te pregunto, ¿tienes alguna influencia con este género, con este autor? ¿Podemos llamar que Pisando Serpientes puede ser una especie de Código Da Vinci mexicano? Sí, sí, definitivamente. Código Da Vinci fue uno de los libros que a mí más me ha gustado. Me motivó para escribir este libro, precisamente. O sea, con todo lo que leía del Código Da Vinci, con todo lo que había pasado, con lo que había escrito de Dan Brown, cada vez que yo leía ese libro, siempre me metía al internet para revisar los hechos, si era verdad o no era verdad. Y así le ha pasado a muchos de los lectores que han leído mi libro, el libro Pisando Serpientes. Comienzan a leerle algo y dicen, no, esto no puede ser, déjame checarlo. Y van a Google y lo revisan y dicen, oh, wow, sí, esto es verdad. Entonces te digo, por eso, tomé muchas de las cosas verdaderas. O sea, yo creo que el 90% de las cosas que están en el libro son verdaderas, parte de la historia del mundo católico hasta nuestros días, combinado con la ficción y el suspenso para hacer un libro entretenido para el público. Sí, me pasó mientras lo leía, contabas de un volcán que acabó con una población en Colombia y yo dije, wow, en 1935, en el 85 fue. En el 85, ¿verdad? Lo googleé y lo busqué y paré tu libro un rato y terminé viendo un documental sobre esto. Pero creo que esto es lo más rico de la lectura y de lo bonito de la literatura también. Además además de Dan Brown, Ricardo, ¿tienes otros autores con los que te sientes afín, que te gusta, que lecturas lees? Me gusta mucho la historia en general, no solamente de México, sino de los países. Hay una referencia en el libro de Don Quijote, ¿sí? de Miguel de Cervantes Saavedra, porque una de las guerras en la cual participó Miguel de Cervantes Saavedra fue la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto, donde él queda manco y al final de cuentas él termina con el apodo el manco de Lepanto. Gracias a la imagen, y eso muy poca gente lo sabe, gracias a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Los católicos pudieron ganar esa batalla, la batalla de Lepanto, que fue una batalla naval en el Mediterráneo. Eran como 300 barcos musulmanes en contra de unos 100 o 150 barcos católicos. Había una coalición católica entre los países de Italia, España, Venecia en ese momento era independiente, el Vaticano era independiente, en contra de los musulmanes. Y está explicado más con detalles en el libro, pero si los musulmanes hubieran ganado la batalla de Lepanto en ese momento, el mundo, o sea, la mayoría del mundo en esos momentos sería musulmán. Como los católicos ganan la batalla y se van a dar cuenta por qué, gracias a la imagen de la Virgen de Guadalupe, el mundo es como es en estos momentos, ¿sí? O sea, no somos musulmanes todos. No es que sea malo ser musulmán, no tengo nada en contra de los musulmanes, pero es simplemente una relación histórica. Y ahora te pregunto, Ricardo, pues tu libro, así como hablando del Código Da Vinci, hasta el Código Da Vinci pues se llevó a la gran pantalla. ¿Imaginas Pisando Serpientes en una producción cinematográfica?
Me gustaría, y si hiciera algo, sería en serie para televisión, para Netflix, una cosa así, porque es una historia bastante, o sea, son 300 páginas, pero es una historia que se puede ilustrar muchísimo, que no te daría cabida a 2 horas nada más. Sería para una serie de 1 o 2 temporadas de varios capítulos, para poder adentrarse y mostrar las cosas como deben de ser. Dentro del libro también hay hay sacrificios al estilo de los aztecas, te digo, y visualmente, o sea, tienes que darle su lugar para poderlo mostrar y presentarlo bien en televisión. Para una serie de televisión yo creo que sería lo mejor. Y ahora te pregunto, así como el mismo Dan Brown, pues no solamente con el Código Da Vinci, tiene al profesor Robert Landon, que es protagonista también en otras de sus obras, Agatha Christie con Hércules Poirot, pues ¿será que el profesor Elías Ortega pues va a continuar con otras investigaciones? Estoy en eso, pero tenía ya dos libros planeados anteriormente, que los cuales quiero sacar primero, pero definitivamente quiero sacar una segunda versión de Pisando Serpientes. Pero es algo que tengo que hacer la investigación a fondo, no es simplemente enchílame otra y sírvelo así. Creo que una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es que muchos escritores han aprovechado esas horas que estuvimos, esos meses que estuvimos en el 2020 encerrados para darle vida a sus obras, para desarrollar y explotar su potencial creativo y construir historias como la que hoy estamos presentando aquí, Pisando Serpientes. ¿Sabes qué? Yo creo que eso, o sea, a las personas como un servidor, que te digo, yo soy súper hiperactivo, necesito estar haciendo algo para sentirme bien, si no, me siento mal conmigo mismo y es algo psicológico. Me ayudó muchísimo para meterme y profundizar, estar bien metido en este tema, estar investigando constantemente y tener el tiempo suficiente para poderle dedicar a la escritura. Cuando comencé a escribir el libro, te digo, yo me metía desde las 9 de la mañana como hasta la medianoche escribiendo y lo disfrutaba, Kat, de verdad, lo disfruté muchísimo el libro y mientras más escribía, más lo disfrutaba, más investigaba. Y yo creo que el libro fácil lo podía yo haber hecho de 600 o 700 páginas, pero yo sé que hay un límite y para que la gente lo pueda leer, 300 era más o menos lo necesario. Y aprovechando esto, nos comentas cómo fue este proceso para ti, que pues pudo fluir de manera rápida. ¿Qué le dices a estos autores, a estos escritores, estas personas que pues desean aventurarse y escribir su primera obra, pero tienen ese temor? ¿Qué le recomiendas? Yo le recomendaría que los contacten a ustedes, porque de verdad, y te lo digo sinceramente, yo estoy sumamente contento con el trabajo que ha realizado Grupo Ignio, no solamente con este libro, sino con lo que me están ayudando con los próximos libros, con la carátula, con la corrección ortográfica, porque yo soy malísimo en la cuestión ortográfica. Todo eso, yo le recomendaría que sí se puede. O sea, yo sé que para mucha gente es padrísimo escribir un libro, pero comenzar o terminarlo, sí se puede. Si lo quieren hacer, lo van a hacer. Simplemente cuando comiences algo, no dejarlo a medias. Terminar las cosas que comiences es lo más importante. Y si bien ya hemos hablado durante esta casi hora que tenemos conversando sobre tu libro, y que estoy segura que los que nos están escuchando pues ya se sienten atrapados y atraídos por esta historia, te invito, Ricardo, a que pues en unas breves palabras invites a las personas a leer Pisando Serpientes, El Tesoro Sagrado o El Apocalipsis Esperado. Bueno, yo sé de toda la gente que lo ha leído hasta el momento, todas las críticas han sido constructivas. Yo sé que no va a haber personas que no les guste, pero te digo, yo lo disfruté muchísimo. Estoy muy contento con lo que hice, con el trabajo que hice, con el trabajo de investigación, la manera en que fue escrito, la manera en que se realizó la trama para llevar hasta la culminación. Yo creo que a la gente le va a gustar y la gente va a aprender muchísimo en la cuestión de lo que es la historia de México, la historia
del mundo católico la historia de la Virgen de Guadalupe. Porque muy poca gente sabe que realmente, para comenzar, sobre el nombre Tecuatlazupe, todo el mundo la va a seguir conociendo como Guadalupe, pero realmente el nombre de la Virgen es Tecuatlazupe, la Virgen de Tecuatlazupe, que significa la que aplasta o pisa a la serpiente. Así como tú, pues yo también pues invito a todos a que se sumerjan en esta historia que realmente está sumamente interesante, realmente te atrapa, te invita a buscar, a leer, a saber más. Es para nosotros, por lo menos hablando a título ya personal, pues se me hace difícil a veces los nombres, ¿no? Porque son unos nombres muy específicos. Sí, pero creo que lo rico de todo esto es que uno poco a poco puede ir aprendiendo, porque como decías hace unos minutos, pues es la cultura latina y creo que todos merecemos conocer un poco más de todo esto, ¿no? Claro, y te digo, la mayoría de las cosas que están en el libro, el 90% es verdad, o sea, son datos verdaderos. El 10% es acerca de la ficción, del suspenso, para hacer un libro entretenido y que la gente se entretenga y que la gente lo disfrute. Y te digo, o sea, la gente hasta el momento, la crítica ha sido bastante positiva. Y bueno, y desde el Grupo INIO esperamos que no solamente lo que va a seguir sucediendo con el profesor Elías Ortega, protagonista de la historia Pisando Serpientes, sino los otros libros que tienes preparado y que estás trabajando, pues podamos acompañarte de la mano en ese proceso y seguir publicando tus obras. Claro que sí. Kat, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Gracias a ti, Ricardo, por regalarnos este rato tan agradable, por conversar, y a todas las personas que se conectaron con nosotros, invitarlos a seguir a este autor, a sumergirse a esta historia, y sepan que a través de nuestra editorial podrán encontrar el libro y estamos a la orden a través de nuestras redes sociales. Gracias, Ricardo, por este rato tan agradable. Y bueno, quería compartir algunos mensajes de las personas. Escribieron más por ahí, los teníamos en la transmisión anterior, pero aquí varias personas te mandan felicitaciones. Ahí está mi hermana de Houston, que nunca falla. Mabel Guerra también, gracias. A Gaby, muchísimas gracias a Gaby de Aromas. Thank you. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente en alguna otra actividad para seguir conversaciones de este tipo. Gracias, Ricardo, y los invitamos a todos nuevamente a leer Pisando Serpientes, el tesoro sagrado o el apocalipsis esperado. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches.